Entonces, la vez pasada habíamos comenzado a ver lo de la unidad 2, que se trata sobre transferencia de calor por conducción en estado permanente. Entonces, lo que hicimos fue básicamente obtener la ecuación de conducción de calor, que también se conoce como la ecuación de difusión de calor. Decíamos que se obtiene a partir de la conservación de la energía, aplicando la ecuación de conservación de la energía en un volumen infinitesimal de dimensiones de x, de y, de z, aplicando la ecuación de conservación de la energía y la ecuación de transferencia de calor de la ley de Fourier. Se hace básicamente un balance de energía, la energía que entra por la izquierda más el calor generado en el volumen debe de ser igual a la variación en la energía interna más la energía que sale por la derecha. Eso es tomando en cuenta que puede haber generación de calor dentro del volumen, como en el caso de que una corriente eléctrica se esté transformando en calor, la energía en calor, y hay generación de calor. Y también, si el calor no se transmite suficientemente rápido, puede haber una variación en la energía que se acumula en el sistema o en el volumen, y todo eso debe de ser igual a la energía que sale debe ser igual a esa variación más la energía que sale por la derecha. Entonces obtenemos cada uno de esos términos, los representamos matemáticamente y básicamente entrada por la izquierda se obtiene aplicando la ley de conducción de calor de Fourier. Calor generado en el volumen es la razón de generación de calor por el volumen o por la diferencial de volumen. Variación de la energía interna tiene que ver con la densidad del calor específico, que decimos es la cantidad de calor que se requiere para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de un kilogramo de la unidad de masa de un material. Entonces eso es lo que se transforma en energía interna, y la energía que sale por la derecha es similar a lo que entra por la izquierda, pero evaluado en el otro extremo. Decimos, esto aplica en una dimensión, pero se puede aplicar en las 3 dimensiones de manera similar, por lo que sustituyendo todos estos términos en la ecuación, nos queda de esta manera. Sustituimos todos los términos y luego simplificamos para que nos quede nada más que el calor generado es igual al cambio en energía interna más el cambio de calor. Y de aquí decíamos, como es un fenómeno tridimensional, el calor, el flujo de calor puede ocurrir en 3 dimensiones, tiene componentes en X, en Y y en Z, y podemos representar todas esas componentes en la ecuación para obtener la razón de flujo de calor. La razón de flujo de calor es una cantidad vectorial porque tiene su magnitud, dirección y sentido, o sea, tiene sus 3 componentes, Qx en Y, Qy en J y Qz en dirección K, el vector unitario. Y también decimos que la temperatura también es una cantidad escalar que no tiene dirección, pero está distribuida tridimensionalmente, entonces depende de las coordenadas X, Y, Z y del tiempo. Decimos, sustituyendo todos estos términos en las 3 dimensiones, ya nos queda de esta manera la ecuación, claro, también simplificando. La ecuación que es la ecuación para la conducción de calor, o también se conoce como la ecuación para la difusión de calor. Decíamos que en ocasiones también es
conveniente introducir otra variable, otro término que es la difusividad térmica del material, alfa, y que es igual a K sobre rho por C. C es calor específico, y entonces esto nos permite más que nada simplificar la ecuación un poco más, ya que también normalmente los valores que se conocen corresponden a la difusividad térmica del material, y eso nos permite simplificar la ecuación, y obtuvimos algunos casos particulares en los cuales la ecuación se puede simplificar aún más, como puede ser el caso de la conductividad igual a constante, que suele ser un caso muy común también, o por lo menos así se obtienen resultados muy, muy aceptables utilizando el valor de la constante correcta, constante. Y se reduce la ecuación de esta manera: segunda derivada parcial de la temperatura en la dirección X, más segunda derivada parcial de la temperatura en dirección Y, más segunda derivada de la parcial de la temperatura en dirección Z, más el término de generación de calor, es igual al cambio de la temperatura en el tiempo por el inverso de la difusividad térmica del material. Y entonces vimos que para el flujo de calor estacionario y unidimensional esto se reduce aún más, porque si es estacionario no hay variación con el tiempo, este término se hace cero, ni tampoco generación de calor. Como es en una dimensión, también se eliminan los otros términos en Y y en Z. Nos queda nada más segunda derivada de T con respecto de X, y como nada más tenemos una sola variable independiente, ya no tiene caso poner derivada parcial y se convierte en una derivada total. Nos queda segunda derivada de T con respecto de X es igual a 0. Y esto, decíamos, es equivalente o es la misma que la ecuación de Fourier. Más bien podríamos decir que es la misma, o más bien es equivalente. Equivalente que la ley de Fourier. O sea, esta es la ley de Fourier de conducción de calor. Y no sería la misma, pero es equivalente porque se puede pasar de una a otra mediante la solución o la integración de una de estas ecuaciones. Por ejemplo, esta que tiene la ecuación de flujo de calor, que tiene segunda derivada parcial de temperatura con respecto de X, se puede integrar para darnos la ecuación de conducción de calor de la ley de Fourier. Y eso aplicaría, obviamente tomando en consideración las condiciones en las cuales se aplica. Y también para un flujo estacionario unidimensional obtenemos otra forma simplificada de la ecuación. Y para conducción estacionaria bidimensional sin fuente de calor, entonces bidimensional, aquí tenemos en X y en Y segundas derivadas parciales, y esta es la ecuación que se resuelve para encontrar la distribución de temperatura en un espacio bidimensional, donde hay transferencia de calor por conducción. Y la forma de esta superficie plana puede ser de cualquier forma, y para encontrar la distribución de temperaturas resolviendo esta ecuación también necesitaríamos conocer algunas condiciones de frontera y condiciones iniciales. Entonces ahora vamos a continuar con
con lo que es conducción unidimensional en placas y cilindros y esferas. Entonces, vemos ya en la manera de introducción en el primer tema. Nos marca como 2.1 el primer punto de esta unidad. Sin embargo, comenzamos esta unidad con la obtención de la ecuación general de conducción de calor para posteriormente pasar a aplicar para casos diferentes, como el caso de conducción unidimensional en placas, cilindros y esferas. Para el caso de placas ya lo estuvimos considerando como parte del primer tema de la unidad de fundamento teórico. Aquí estuvimos aplicando básicamente lo que es la ecuación de conducción de calor, o lo que es la ley de Fourier, la cual está dada por menos K por A por dtn de X. Decíamos, esto también lo podemos escribir como menos K por A por delta T sobre delta X, es decir, esta, la derivada de temperatura con respecto de X es el gradiente de temperatura. Y básicamente, pues sí, esto ya lo habríamos estado viendo como como parte del tema anterior. Básicamente nos dice que la, la rapidez de la transferencia de calor es igual a menos K. El menos nos indica que la transferencia de calor se da en dirección de donde va disminuyendo la temperatura. La disminución de la temperatura. Entonces, a partir de ahí también podemos
aplicar esta ecuación para cilindros y esferas. Entonces esto aplica directamente para una placa plana y también aplica para un cilindro, una esfera, nada más que hay que considerar cómo cambia el área para estas otras geometrías. Entonces, vamos por el caso de un cilindro. Vamos a aplicar también esto considerando una figura cilíndrica de dimensiones L, de longitud L, y un radio R. El cilindro puede no necesariamente puede no necesariamente tener estar completamente sólido, sino que puede estar digamos hueco y tener un radio interior y un radio exterior. Pues ahí tenemos un radio exterior. También podemos tener un radio interior, decíamos, no necesariamente tiene que estar completamente sólido, y de hecho, si este fuera el caso de que se encuentra completamente sólido, entonces el radio interior sería igual a cero. Y el radio interior y el radio en cualquier otro punto intermedio entre el radio interior y el radio exterior sería R. Y podríamos tener otro valor, el radio R. Y
Entonces ahí tenemos que el calor fluye del interior del cilindro hacia afuera o de afuera hacia adentro en dirección radial, y no en dirección longitudinal. Entonces es un caso unidimensional porque el, el calor fluye en una sola dirección, que es en la dirección radial. Aquí también podemos tener una diferencial de R. Es decir, al pasar de un radio a otro, podemos tener una diferencial de R. Entonces aquí esta pequeña diferencia es una diferencial de R que se encuentra aquí en esta parte sombreada. Entonces ahí tenemos la representación de que el calor ocurre el flujo de calor y la transferencia de calor ocurre en dirección radial, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, dependiendo de la temperatura, de la diferencia de temperaturas. Decíamos, el calor fluye de mayor a menor temperatura, entonces dependiendo de en dónde se encuentre la temperatura más alta. Aquí en este caso aplicamos también la misma ecuación de conducción de calor. Nada más que aquí, para este caso, el X va a ser igual a R y el calor se va a fluir en dirección radial. Similar en el caso unidimensional, en donde el calor fluye en la dirección X, aquí el calor fluye en dirección radial. Eso nos da que el Q lo podemos poner subíndice R es igual a menos K. Entonces el área radial es igual es el área de esa parte sombreada, es un
una diferencial de radial. Entonces eso es como si obtenemos el área de una, como de un anillo, sí, una sección anular. Entonces ahí sería básicamente la longitud del círculo, que sería el perímetro, que es igual a 2 veces pi por el radio, o sea, r, y luego por el ancho de esa sección sombreada, que sería la diferencial de r, el dr, que sería el área. Entonces aquí podemos sustituir el QR es igual a menos K por A, R por D, dt en dr, y sustituimos, por ejemplo, A, nos queda Q en la dirección del radial, va a ser igual a menos K por 2 pi por R por dr, la diferencial de T entre dr. De ahí entonces lo que podemos hacer es resolver esta ecuación, en la cual nos queda una forma de una ecuación diferencial muy sencilla que podemos obtener por integración obtener o solucionar por integración. Para eso aquí nada más arreglamos o ordenamos los términos. Aquí QR es Q o QR, simplemente lo denotamos QR para definir en Q radial, es igual a constante. Eso es constante, ¿por qué? Porque lo mismo que entra por un lado es lo mismo que sale por el otro, porque estamos considerando casos de, bueno, para este caso estamos considerando casos de calor permanente, de transferencia de calor en estado permanente, lo cual permanente es estable, o sea que no hay variación con respecto al tiempo, y entonces este calor es constante porque lo que entra por un lado es lo mismo que sale por el otro y es el mismo que va pasando en todos lados. O sea, básicamente es conservación de la energía. Y entonces, si esto es constante, pues aquí las variables que tenemos aquí es la temperatura y el R, el radio. Entonces ahí podemos ordenar los términos y de un lado ponemos R y del otro lado ponemos T. Entonces esto nos quedaría que dr sobre R es igual a menos 2 pi por K. También estamos considerando que K es constante, 2 pi es constante. Luego nos queda, aquí también podemos poner aquí, decíamos Q, también es constante. QR también es constante, 2 pi por K por dt. Y de ahí pues integramos de ambos lados. De un lado nos queda que el dr sobre r, la integral es logaritmo, entonces nos queda Q. Este Q lo podemos haber pasado del otro lado, es constante, nos queda que QR por logaritmo natural de R básicamente. Y acá sería la integral de dt, es la misma temperatura, y sería menos 2 pi por K
por la temperatura. Y entonces esto nada más necesitamos evaluarlo desde RE y a RE, es decir, el radio interior al radio exterior, y de la temperatura, desde la temperatura interior también a la temperatura en el radio exterior. Entonces, de esa manera, si evaluamos y sustituimos, nos quedaría que, por ejemplo, aquí sería QR por logaritmo natural de ahí sustituimos, sería logaritmo natural de RE menos logaritmo natural de RI, y luego aplicamos las propiedades de los logaritmos, entonces nos quedaría logaritmo natural de RE menos logaritmo natural de RI es igual al logaritmo natural de RE sobre RI. Y esto es igual acá también, sustituimos, decíamos integral de dt y evaluamos o sustituimos t, nos quedaría menos 2pi por k por t menos ti. De tal manera que podemos despejar nada más el calor en la dirección R, o en dirección radial, nos quedaría igual a menos 2pi por k por, por t menos ti. Y todo esto dividido entre el logaritmo natural de RI sobre RI. Aquí cabe mencionar que es por unidad de longitud. De hecho, aquí en el área es sería como un cilindro, sería la base de un cilindro. Aquí podríamos también multiplicar por L, y aquí entonces podremos también introducir L, que es la longitud. Y aquí también la longitud en todos lados nos habría faltado la longitud. Sin embargo, si consideramos que podemos decir que Q por unidad de longitud, entonces ya no nos quedaría ahí la L, sería menos 2 pi por K por temperatura exterior menos temperatura interior, dividido entre el logaritmo natural del radio exterior entre el radio interior. Entonces sería el caso para un cilindro. Para obtener el calor por unidad de longitud. Si conocemos la longitud, entonces multiplicaríamos por la longitud. Normalmente decimos QR para indicar que es la transferencia de calor en la dirección radial. Y entonces
Sí, ahora vamos a ver para el caso de una esfera. Para una esfera también es algo similar. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es una esfera que tiene entonces, para el caso de una esfera también consideramos una geometría en donde tenemos también aquí una esfera que tiene una geometría en la cual puede estar también ya sea sólida o hueca. En el caso de que sea sólida, el radio interior sería igual a cero. Pues puede tener un radio interior, un radio exterior, y entre esos dos radios puede tener un radio, un radio que nos da el radio de la esfera en cualquier punto entre el radio interior y el radio exterior.
Y entonces también aquí está, vamos a tener una zona entre R más delta R. Esta zona sombreada es DR. Entonces, ahí la geometría en consideración. Entonces, lo que procedemos a hacer es también aplicar el mismo procedimiento. Básicamente es el calor es igual a menos K por el área por la diferencia de temperatura en, en la dirección radial. Sí, entonces aquí también definimos el valor del área. En este caso el área es el área de una esfera de radio R. Y esta área está dada por 4pi por radio al cuadrado. Y luego por dr también, como es similar al caso en el cilindro, en donde consideramos también el espesor de una capa esférica, en la cual ocurre un flujo de calor, y el calor también decimos igual puede ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, dependiendo de el gradiente de temperatura, es decir, de la dirección del gradiente de temperaturas, en donde está la temperatura más alta, de la temperatura más alta hacia la temperatura más baja. Y ese sería el área que tendríamos ahí. Entonces, por lo que hacemos es sustituir esta área en la ecuación, y nos quedaría que el calor
es igual a menos 4 pi por k. R cuadrada dt sobre dr. Y aquí entonces también podemos, nos queda en esta forma de una ecuación diferencial porque contiene una derivada de una variable dependiente con respecto a otra variable independiente. Es una ecuación de primer orden porque nada más tiene una primera derivada y es una derivada total, nada más. Entonces, no. Y esta también igualmente lo podemos resolver como en el caso del cilindro, simplemente separando las variables por integración. Básicamente, entonces pasamos R para el lado izquierdo y T lo dejamos en el lado derecho. Entonces nos queda Q, aquí podemos también poner QR por dr sobre R cuadrado es igual a menos 4 pi por K por dt. Y aquí que entonces lo que podemos hacer es integrar, decíamos, y esto lo necesitamos también evaluar desde R y radio interior a radio exterior y de temperatura interior a temperatura exterior. De aquí entonces nos queda integral de dr sobre r cuadrada, nos queda r a la menos 1. A la menos 1 menos, nos queda menos. Podemos dejar QR, que es constante, QR y nos queda 1 sobre R evaluado de R y a RE. Esto nos da igual a menos 4 pi por K. Y acá también nada más nos queda T evaluado de TI a T. De ahí podemos sustituir los valores. Nos quedaría, como tenemos menos y menos, acá también podemos dejar el menos, cancelarlo. Nos queda QR y 1 sobre R E menos 1 sobre R y es igual a 4 pi por K por diferencia de temperaturas, temperatura exterior menos temperatura interior. Y aquí que podemos resolver para QR. Sería 4 pi por K, T menos TI. Todo esto dividido entre
1 sobre R E menos 1 sobre RI. Entonces sería para el caso de de una esfera. Entonces serían las formas de obtener la transferencia de calor para el caso de una esfera y para el caso de un cilindro. Estas formas se pueden obtener para estas dos formas que son, digamos, relativamente simples, aplicando la ecuación de conducción de calor en una sola dimensión y eligiendo el eje de tal manera que nos conviene para que coincide con la dirección en la cual va fluyendo o se da la dirección o se da la transferencia de calor en la dirección en la cual se da la transferencia de calor. Elegimos el eje en esa dirección, en este caso en la dirección radial, tanto para el cilindro como para la esfera. Y en este caso también se logra obtener de esta manera mediante la simplificación de la ecuación general de conducción de calor, en la cual consideramos que la conductividad es constante, estado permanente y en una sola dimensión también. En, en ocasiones no necesariamente tenemos esta simplificación y podemos tenerla en, en más de una dirección, pero que estas direcciones se alinean con, ya sea con el radio y con alguna dirección este, en dirección vertical, por ejemplo, de algún otro sistema de coordenadas, como puede ser un sistema de coordenadas cilíndricas o esféricas. Entonces, también en esos casos podemos obtener la ecuación para coordenadas, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, y la ecuación general de conducción de calor. Y en ese caso también lo que vamos a hacer nada más es básicamente mencionar las ecuaciones en esa forma, en, en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. No necesariamente vamos a desarrollar todo el procedimiento para obtenerlas, nada más vamos a mencionar una forma en cómo quedarían.
para coordenadas cilíndricas. Vamos a importar una figura para poder ilustrar, lo que es en coordenadas cilíndricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas lo que tenemos es básicamente también para 3 dimensiones tenemos tres coordenadas en R, teta y z, que son los tres ejes, digamos. En este caso, la relación entre coordenadas rectangulares y coordenadas cilíndricas viene dado por x es igual a r por coseno del ángulo. En este caso, el ángulo que tenemos aquí representado en la figura es el ángulo phi. Entonces, x es igual a r por coseno de phi, y es igual a r por seno de phi, y z es igual a z. Entonces, eso nos permite sustituir estas en la ecuación general de transferencia de calor por conducción, que es estas ecuaciones. Bueno, esto es para en caso bidimensional, pero que es esta ecuación general en tridimensional y estado transitorio. Para este caso, lo que haríamos sería sustituir las correspondientes x por su correspondiente relación con las coordenadas en coordenadas cilíndricas, que es r por coseno de phi, y sustituir y por r seno de teta, y hacer toda la manipulación para simplificar y llevar a cabo la transformación de esa ecuación en coordenadas rectangulares a esa ecuación en coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a omitir todo el procedimiento de sustitución de x en lugar de, o r coseno de phi en lugar de x, y r seno de phi en lugar de y z, que es la misma. Y finalmente nada más vamos a poner cómo nos quedaría al final la ecuación ya reducida y simplificada. Entonces, en coordenadas cilíndricas, esta nos quedaría de la siguiente manera. Sería la segunda derivada parcial de la temperatura con respecto de R más 1 sobre R. Segunda derivada parcial de la temperatura con respecto de R más 1 sobre R al cuadrado.
segunda derivada parcial de temperatura con respecto de phi más segunda derivada parcial de la temperatura con respecto de z. Este término es similar a como estaba en coordenadas rectangulares, porque si vemos z es la misma tanto en coordenadas cilíndricas como en coordenadas rectangulares. Más la generación de calor. Entonces, de esta manera nos quedaría la ecuación, ya después de haber sustituido estos x por r coseno de phi, y por r seno de phi y z, que es la misma, en la ecuación general de conducción de calor en coordenadas rectangulares para obtener esta forma en coordenadas cilíndricas. Y también podemos, decimos en ocasiones también, es importante contar con una forma de la ecuación general de conducción de calor en coordenadas esféricas, ya que la geometría del sistema del, del problema que estamos considerando nos permitiría o nos facilitaría resolverlo de esa manera. Para coordenadas esféricas también vamos a introducir importar otra figura para ilustrar la relación entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas esféricas. Entonces aquí importamos, decimos, esta figura, y esta figura nos ilustra la relación que existe entre las coordenadas esféricas y las coordenadas rectangulares. Para el caso de las coordenadas esféricas, las coordenadas son R, que es el radio, y dos ángulos, uno que es teta y otro que es phi, los cuales se requieren para definir un punto en el espacio mediante estas coordenadas. Se requiere de conocer de estos tres valores. Y entonces aquí lo que tenemos también es que existe una relación entre las coordenadas rectangulares y coordenadas esféricas. Es decir, podemos relacionar x con r, teta y phi, y y lo podemos expresar también y como una función de r, teta y phi, o al revés también. Igualmente la coordenada z. Entonces la relación entre estas coordenadas es sería x es igual a r por el coseno
de teta. Ahí como podemos ver es el coseno de teta y luego por el coseno de phi, mientras que y es igual a r por coseno de teta y por seno de phi. Es decir, r, sacamos primero una proyección hacia el plano de R que está en tres dimensiones, digamos, con este elemento diferencial de volumen en coordenadas esféricas que tiene dimensiones de R, de teta y de phi. Sacamos primero una proyección de R hacia el plano XY, eso nos da R por coseno de teta, y luego ya que tenemos esa proyección, ahora sacamos otra proyección hacia el eje X y hacia el eje Y, los cuales se obtienen multiplicando por coseno de phi y seno de phi respectivamente. Y z, también z, que es es igual a r por el seno de teta, básicamente, y nada más, porque ya no necesitamos proyectarlo hacia otro eje. Entonces, tomando en cuenta que es la relación que existe entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas esféricas, podemos sustituir estos valores o estas relaciones en la ecuación general de transferencia de calor en coordenadas rectangulares, que esta es la ecuación para conducción de calor, o ecuación de difusión de calor en coordenadas rectangulares x, y, z. Entonces aquí lo que haríamos sería sustituir x por la correspondiente relación que existe con las coordenadas esféricas, que sería x es igual a r coseno de teta seno de phi. No, coseno de x es igual a r por coseno de teta y coseno de phi. Y así con las demás variables, y haciendo toda la manipulación, digamos, todo el procedimiento, el cual ya vamos a omitir para escribir directamente el resultado final de la sustitución y manipulación de la ecuación. Entonces nos quedaría, entonces este caso es un poco más larga, sería 1 sobre R, es decir, es un poco más larga que en el caso de coordenadas cilíndricas. Sin embargo, a pesar de ser un poco más larga, puede ser muy útil cuando la geometría del problema o de la situación así lo amerite. Segunda derivada parcial con respecto de R. Derivada parcial con respecto de teta de seno de teta por
derivada parcial de temperatura con respecto de teta. Uno sobre r cuadrado seno cuadrado de teta. Segunda derivada parcial de t con respecto de phi. Más generación de calor. Esto es igual a 1 sobre alfa, que es la difusividad térmica del material, por la derivada parcial de t con respecto del tiempo. Entonces, de esa manera quedaría la ecuación de conducción de calor en coordenadas esféricas. De ahí que se puede también simplificar para casos, por ejemplo, para caso unidimensional. En este caso también podemos derivar a partir de aquí para la ecuación para el caso de conducción de calor en una geometría esférica en estado permanente, que es la que obtuvimos aquí, por ejemplo, esta y esta para el cilindro. También se podrían obtener de aquí, utilizando nada más los términos que sean relevantes. En el caso de conducción de calor permanente, o sea, no transitoria, eliminamos el término que depende del tiempo, y considerando que solamente tenemos flujo de calor en dirección de radial, eliminamos también estos términos que nos involucran derivada parcial de temperatura en dirección ya sea de teta o de phi. Nos quedaría solamente este primer término para el caso de la esfera, 1 sobre r, y parcial segunda parcial de rt con respecto de r, lo cual pues, sería igual a 0, y pues también a partir de aquí podemos integrar para obtener la ecuación que obtenemos acá y evaluar entre los límites correspondientes. Entonces vamos a continuar con un ejercicio. Un ejercicio para ilustrar estos conceptos.
Entonces, si gustan anotar, por favor. Dice un sistema de un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable. Tiene constante de conductividad K igual a 19 watts por metro cuadrado, grado centígrado. Entonces dice 2 centímetros de diámetro interior y 4 centímetros de diámetro exterior. Se cubre con una capa de 3 centímetros de aislante de asbesto de conductividad térmica K igual a 0.2 watts sobre metro grado centígrado. Si la temperatura de la pared interna del conducto se mantiene a 600 grados centígrados, calcúlese la pérdida de calor por metro de longitud. Calcúlese también la temperatura de la interfaz tubo aislante. Entonces aquí básicamente vamos a plantear el problema. Nos dice que se trata de un tubo de acero inoxidable de pared gruesa que tiene 2 centímetros de diámetro interior y 4 centímetros de diámetro exterior. Entonces, como podemos ver, tiene como
como 1 centímetro de espesor. Es decir, tiene un radio interior y un radio exterior. Y luego también dice que se cubre con un aislante de 3 centímetros. Entonces sería el entonces sería el tubo es el de adentro, tiene un radio 1 o radio sin llamar radio interior o radio 1 y que también tiene otro radio que como no es precisamente el radio exterior, ya que bueno, es el radio exterior del tubo, pero en ese punto el tubo se aísla con un material aislante, el cual continúa en la parte exterior o en la parte exterior de la tubería o del tubo. Entonces ese sería el, el otro, el otro radio, que sería el radio de la interfase o de la interfaz entre entre el tubo y el material aislante. Entonces los podemos llamar R1, R2, R3. Entonces nos dice que este tubo aquí, este tubo de aquí es de acero inoxidable. Mientras que esta otra parte que está externa al tubo es aislante.
de asbesto. Y tiene una conductividad K igual a 0.2 watts sobre metro grado centígrado, mientras que el acero inoxidable tiene una conductividad K de 19 watts sobre metro grado centígrado. Entonces sería lo que nos dice nada más también las temperaturas. La pared interna se mantiene a 600 grados centígrados. Entonces esta pared aquí vamos a llamar T1 es igual a 600 grados centígrados, mientras que sí, básicamente es lo que nos dice. Sí, nos menciona también aquí en la figura que tiene 100 grados centígrados en la parte exterior. Entonces básicamente es lo que hay que encontrar es la pérdida de calor por unidad de longitud. Y la temperatura en la interfaz, es decir, temperatura 2. Entonces ahí también decimos, podemos aplicar que el calor que entra por un lado es igual al calor que sale por el otro. Es un caso también de transferencia de calor en estado permanente, donde no hay generación de calor y la constante del material también se mantiene constante. Básicamente es el caso para el cual obtuvimos la fórmula para obtener el calor en un cilindro. De ahí vamos a, sí, yo creo que hasta aquí dejamos el día de hoy. Les comentaba que vamos a terminar un poco más temprano porque tengo una reunión, entonces ahorita vamos a dejar hasta aquí nada más y para que me dé tiempo preparar para la reunión y empezar la reunión también. Sí, está bien, doctor. Sí, entonces sí, entonces no hay algún comentario. No. No.
Sí, entonces, sí, entonces así le hacemos, nos dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima, entonces. Está bien, doctor, hasta luego. Hasta Sí, luego, hasta luego. doctor. Gracias. Sí, hasta luego, que estén bien.